Buenas noches, mi nombre es Anya Alexandra Pardo Luna, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Derechos de la naturaleza. Nuestra actual Constitución reconoce plenamente a la naturaleza como titular de derecho, tanto así que en su artículo 71 manifiesta que la naturaleza o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos, se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que conforman un ecosistema. Asimismo, en su artículo 72 manifiesta que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Asimismo, en su artículo 73 manifiesta que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. Y por último, en su artículo 74 manifiesta que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. El nacimiento de los derechos de la naturaleza en nuestro país. El reconocimiento de un derecho se hace necesario cuando se evidencian las vulneraciones al sujeto del derecho y hay un movimiento social que aboga por su reconocimiento y aplicabilidad. En el caso de nuestro país, fue la fuerza de los movimientos indígenas y ecologistas que lo hizo posible. En un análisis sobre la primera década de reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de nuestro país, Maldonado y Martínez hacen un recuento de la evolución de los derechos humanos. Primero se reconocieron los individuales, luego los derechos colectivos y ahora la inclusión de los derechos de la naturaleza en nuestro país, Ecuador, significando una ampliación de la gama de derechos y de la conciencia de los deberes que tenemos con la naturaleza. Es importante establecer una distinción entre los derechos de la naturaleza y los derechos ambientales. En el caso de los derechos ambientales, el centro sigue siendo el ser humano, puesto que estos establecen que el ambiente debe ser conservado y protegido de la contaminación, en la medida que hay afecciones a los seres humanos. Los derechos de la naturaleza, por otra parte, la reconoce como sujeta de derechos. Una de las primeras reflexiones en este sentido fue elaborada por el magistrado colombiano Ciro Angarita, poco antes de fallecer, en una visita al Ecuador. Estas reflexiones fueron una de las fuentes de inspiración para que estos derechos se concretaran en la Carta Magna ecuatoriana. ¿En qué consisten los derechos de la naturaleza? De acuerdo a nuestra Constitución, la naturaleza tiene derecho a su existencia, al mantenimiento,
regeneración de sus ciclos biológicos, evolutivos, estructura y funciones, y a su restauración. Además, hay un abordaje intercultural al incluir la cosmovisión andina de la naturaleza, la Pachamama, lo que implica que no hay una contradicción entre los derechos humanos y los de la naturaleza, pues todos somos parte de la Pachamama, todos somos en última instancia naturaleza. De acuerdo a Nina Pacari, la noción de que la naturaleza es un sujeto cuyos derechos deben ser tutelados nace de los pueblos indígenas, cuya cosmovisión incluye el principio de relacionalidad, que implica la no separación entre sujetos de derechos. No se trata de un concepto de naturaleza intocada, pero sí advierte que se debe respetar su existencia y sus ciclos naturales. No vulneran derechos de la naturaleza, por ejemplo, las agriculturas indígenas y campesinas, porque éstas replican o emulan la estructura natural, pero sí la agricultura basada en el monocultivo a gran escala, con el uso de plaguicidas y semillas transgénicas. El texto constitucional establece que toda persona, comunidad, pueblo, nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Aquí nos advierte que es una responsabilidad y un derecho de todos exigir su respeto. La naturaleza, además, tiene derecho a su restauración cuando se ha provocado daños. Muchas gracias por su atención.